Todos sabíamos que era cuestión de tiempo, sin embargo, ya podemos decirlo con todas las de la ley, Van der Poel es el mejor ciclista de la historia del ciclocross. La semana pasada lograba el récord de victorias superando a Sven Nys. Ahora consigue el récord de mundiales sumando su 8º campeonato del mundo, algo que jamás nunca ha hecho, y lo más flipante es que lo ha logrado sin despeinarse. O sea, cualquier persona que logra 8 mundiales de cualquier deporte es una auténtica salvajada, pero es que si además lo consigues sin despeinarte, siendo infinitamente superior al resto, aún es más impactante. Es que después del día de hoy, Van der Poel no solamente es un ciclista histórico, sino que estamos hablando de un deportista histórico. Leía el otro día un artículo del mejor el mejor atleta, el mejor deportista de la historia de cada país, y en la conversación del mejor deportista de la historia de Holanda, no ciclista, deportista, ya figura el nombre de Mathieu Van der Poel entre los candidatos, y después de gestas como las de hoy, pues tiene todo el sentido del mundo. Un Van der Poel que cuando ha celebrado la victoria de hoy lo ha hecho mediante el su de Cristiano Ronaldo. No entiendo por qué, pero bueno, ahora lo vamos a hablar en un día redondo para los neerlandeses, porque segundo ha sido el discípulo de Mathieu, Tibor del Grosso. También hablaremos de él. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Y epa, chavales, puede haber sido este el último baile de Van der Poel en el ciclocross. También vamos a tratar este tema porque hace unas semanas dejaba caer que si conseguía el récord de mundiales, como finalmente ha pasado, podría ser que colgase la bicicleta de ciclocross y se retirase, buscando nuevas metas, porque ya ha logrado todo lo que podía conseguir en esta disciplina. Esperemos que no, pero en las próximas semanas, meses o horas quizás tendremos la respuesta. He estado esperando antes de grabar el vídeo la entrevista de Mathieu Van der Poel. En ningún momento afirmaba que esta sería su última carrera, como había sugerido anteriormente. Por lo tanto, hay esperanzas de que sigamos viendo Van der Poel en el ciclocross en las próximas temporadas, y que en vez de dejarlo aquí, trate de buscar, yo que sé, las 100 victorias individuales y los 10 campeonatos del mundo, que es una auténtica burrada, pero después del dominio en las últimas temporadas, pues está claramente a su alcance. Like, chavales, suscripción. Hoy domingo de ciclismo, domingo de campeonato del mundo de ciclocross que cubrimos aquí en el canal. Da igual si es fin de semana, si es lunes, si es martes, si es miércoles, la actualidad manda. Y hoy quería hacer un vídeo especial. No solemos hablar del ciclocross, pero quería hacer un vídeo especial después de que Van der Poel se coronase como el mejor corredor de ciclocross. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Ciclocrosser de todos los tiempos? Quizás así. Bueno, like, chavales, suscripción, y vamos a repasar la clasificación de este mundial. Aquí estáis viendo Mathieu Van der Poel. He metido a su compañero Tibor del Grosso, su discípulo, yo pienso, 23 años del Grosso, una de las revelaciones para mí de la temporada del ciclocross. Ya había hecho cosas interesantes en el pasado y apuntaba maneras, pero la consistencia que ha tenido del Grosso este año, bueno, en el Mundial creo que refleja esto. Ha sido el segundo mejor, seguramente, de estos últimos meses en el ciclocross, superando a Thibaut Nys, el equipo belga, claramente resentido después de la baja de Wout van Aert. Yo soy de la opinión que, viendo la tendencia de los últimos años, hubiese sido muy difícil que Van Aert hoy en carrera hubiese estado con Van der Poel. Eso sí, los belgas podrían haber luchado más claramente para la plata, pero sin la presencia de Wout van Aert, la capitanía del equipo belga caía en un Thibaut Nys que ya era difícil pensar que pudiese batir a Van der Poel después de los últimos enfrentamientos donde no lo ha podido ganar en ninguno. Siempre hay la esperanza, y seguramente en Bélgica tenían la esperanza de, bueno, quizás esta es la ocasión, esta es la cita donde puede pasar. Pero no ha sucedido así. Estaba claro que el nivel de Nys, más que en Van der Poel, estaba parejo con el de Tibor del Grosso, y tampoco así ha podido batir al compatriota de Van der Poel. Han estado toda la carrera rodando juntos, pero una edición del ciclocross que, con la baja de Wout van Aert y con otros aspectos, dominio total holandés, primer holandés, segundo holandés, cuarto ha sido Neufenberg, que también ha sido holandés, en una lucha donde Felipe Orts hasta la última vuelta ha estado luchando para la cuarta posición. Finalmente no ha podido ser así. Normalmente vemos a una plaga de belgas y por ahí Van der Poel, incluso ganándoles en la mayoría de veces, pero un pelotón de belgas sí, Van der Poel burlando su dominio, su vigilancia. Hoy hemos visto no solamente a Van der Poel ganar, sino
que todo el paquete holandés, toda la selección holandesa en casa corrían, han sido superiores. Bueno, un Mathieu van der Poel que ahora veremos imágenes del ciclocross, pero básicamente ha sido un recital del crack holandés, del crack neerlandés, que fijaos, el circuito de hoy, fijaos, este es el SU, esta es la victoria, cuando cruzo la meta, a primer vistazo me ha parecido que replicaba la celebración de Cristiano Ronaldo, pero digo, no puede ser, un día tan especial no copiará, no emulará la celebración de otro deportista, por muy bueno que sea. Yo creo que va a celebrarlo con su esencia, pues no, lo ha comentado después de cruzar la meta, que quería hacer algo diferente y quería cruzar la meta celebrándolo de esta manera. Bueno, que esto al final es algo totalmente superficial y poco trascendente, pero bueno, a mí me hubiese gustado más una celebración suya, no copiando a nadie cuando logras un récord como este, sino siendo tú mismo y con la personalidad que tiene de siempre Van der Poel. Pues esto va a gustos, no es que me guste más o menos Ronaldo, me gusta mucho seguir el fútbol, me gusta el fútbol, no es que hay gente del ciclismo que, como el fútbol es el gran deporte, muchas veces pues tienen como fobia al fútbol, odian al fútbol. No, yo aparte del ciclismo sigo muchísimo el fútbol, pero es verdad que, no sé, al final Van der Poel es Van der Poel, y me hubiese gustado que el SU en otra carrera. En el día de hoy tenía que ser él mismo, y este es mi único sobre esta victoria tremenda de Mathieu van der Poel. ¿Qué pensáis al respecto? Pero un Van der Poel que había dominado en un circuito, aquí lo estáis viendo, belga, con los típicos molinos, muy bonito, mucha gente se juntaba para ver este día histórico que finalmente ha sido. Da igual el circuito prácticamente, pongas un circuito u otro, domina en todo tipo de terreno en esta disciplina de ciclocross Van der Poel, un circuito con mucha hierba, con muchas cuestas y bajadas empinadas, muchas curvas, perfecto para él, que ha dominado desde el principio. O sea, el análisis es fácil, desde la primera vuelta ha liderado la carrera. El único que le ha podido seguir ha sido Thibaut Nys, que lo tenemos por aquí, y Tibor del Grosso, pero han durado vuelta y media. Y ya fijaos, es que en la primera vuelta habrían diferencias importantes respecto al resto. Fijaos dónde andaban los otros ya en los primeros 3 minutos de carrera. Se ha hecho un pequeño grupo entre Van der Poel, Thibaut Nys y del Grosso, que ha sido un poco espectador de lujo. Le ha dejado la tostada caliente, la patata caliente le ha dejado del Grosso a Thibaut Nys, a ver si podía responder al ritmo potente de Van der Poel desde inicio, y cuando ha visto que ya se iba Van der Poel y que no le podía penalizar, pues sí que hemos visto un duelo entre del Grosso y Thibaut Nys, por lo que os comentaba. Ya sobre el papel nos temíamos que el nivel de Nys, que era la mejor baza para Bélgica, que era el rival más importante de Holanda y de Van der Poel, el nivel de Nys está más en del Grosso que en Van der Poel. Nunca sabes, nunca digas nunca, pero lo hemos visto claramente reflejado en la carrera de hoy, que a la segunda vuelta ya habría un boquete importante de Van der Poel y no han hecho nada, no ha tenido nada que hacer Thibaut Nys contra Mathieu van der Poel. Si se retira en las próximas temporadas Van der Poel, aquí sí que tenemos una rivalidad bonita entre Thibaut Nys y del Grosso, dos corredores que pueden ser quizás la continuidad de este duelo Van der Poel-Van Aert. Van Aert seguiría, en el caso de que Van der Poel se retire, Van Aert seguiría, pero sí que pueden ser un poquito quien coja el testigo esta rivalidad. El Van Aert Van der Poel del futuro puede ser del Grosso contra Thibaut Nys, ambos también muy igualados. La segunda plaza la tenía prácticamente asegurada Thibaut Nys. Para mí ha tenido un pelín más de fuerza en el día de hoy, pero ha cometido varios errores técnicos en la última vuelta que le han penalizado, y finalmente pues ha tenido que conformarse con la tercera posición, pero mucha igualdad entre estos dos. Se me apaga ahora la luz del Focus, me he olvidado de cargarla en el día de ayer, pensaba que tenía suficiente batería. Creo que se sigue viendo bien, lo veo por aquí, se sigue viendo bien. Y vamos ahora a ver números, como os he comentado, Van der Poel desde la segunda vuelta se va en solitario, por detrás lucha entre del Grosso y Thibaut Nys, un poquito la antesala de lo que podemos ver en los próximos años. Dejadme en comentarios quién os gusta más de los dos, quién crees que tiene más potencial, del Grosso o Nys, porque yo los veo muy parejos, pero este año, hasta la temporada pasada, os diría claramente Nys. Después de esta campaña me ha sorprendido muchísimo del Grosso, que además hablaba el director del Alpecin, porque sabéis que del Grosso no solamente es, y lo llamo un poco el
el alumno de Van der Poel, porque es holandés, sino que también comparten equipo en el Alpecin. Por lo tanto, el director del Alpecin, que conoce bien a Van der Poel y que conoce bien a Del Grosso, explicaba que desde Mathieu no había visto un talento con tanta madera como Del Grosso. Así que, ojo, no solamente en ciclocross, sino que tengo ganas de ver a Del Grosso en carretera. Hablando de los récords, que a la gente le gusta mucho, los récords, fijaos la temporada de ciclocross de este año de Mathieu. Impecable. Su peor posición, la primera plaza. Pero es que es una tendencia que ya en las últimas 2 temporadas ha barrido absolutamente a todo el mundo. Fijaos, el año pasado compitió menos, pero la efectividad fue exactamente la misma. Y nos tenemos que remontar al 21 de enero de 2024, de la temporada 23-24, o sea, hace más de 2 años, para remontarnos al único día donde no ganó. De los últimos 30 ciclocross, creo que ha ganado 29, no los he contado, pero creo que eran 30 o 25, 25 victorias, una quinta plaza, y en ese día fue porque se fue al suelo. De hecho, es curioso porque fue un ciclocross que estuve presencialmente viéndolo en Benidorm, pero se cayó, sufrió una caída, por eso no pudo pelear la victoria a Van Aert. Bueno, sea lo que sea, el registro de Van der Poel es impresionante y no hay duda de que es el mejor de todos los tiempos. De hecho, en cuanto a mundiales lo es, en cuanto a victorias también. Repasaba el ranking de los mejores ciclistas del ciclocross de la historia y es en el único aspecto donde en cuanto a puntos la página de Pro Cycling Stats está colapsada. Es momento ahora donde todo el mundo está revisando datos, no sé si va a salir o no, está medio bloqueada la página de Pro Cycling Stats, pero en el récord, en el casillero, está aún por puntos por detrás de Sven Nys. Pero claro, Sven Nys compitió muchas más carreras de ciclocross, Sven Nys compitió muchos más años, aún tiene tiempo para pasarle. Pero aún así, el propio Sven Nys también afirma que Van der Poel es el mejor. Cuando ves es que no, es una lástima porque no carga ahora Pro Cycling Stats porque está bloqueada la web, pero cuando ves, aunque le supere ligeramente Sven Nys en cuanto a puntos, no en cuanto a victorias ni en cuanto a mundiales, en cuanto a puntos sí, es porque compitió muchos más años y porque también Van der Poel, vimos los ciclocross que participó el año pasado, muchos menos, porque también lo combina con otras disciplinas como el ciclismo de carretera. Pero fijaos, el récord de Sven Nys que os decía, en cuanto a puntos, sigue siendo el primero con 3.630, Van der Poel con 2.497, quizás el año que viene si continúa ya lo alcanza, pero en cuanto a mundiales y cosas tochas, sigue siendo el número 1 Mathieu Van der Poel, es ya el número 1 Mathieu Van der Poel, y cuando vemos el récord de Sven Nys, ganó mucho, pero fijaos, competía cada temporada muchos más ciclocross, por eso sumaba muchos más puntos, y cuando vemos también las plazas que sumaban las carreras, ganaba, pero no es como Van der Poel que ves primero, sino que ves una séptima plaza, una octava plaza, una segunda plaza, una cuarta plaza, una primera plaza. Corrió mucho más y no fue tan dominador. Yo no vi la época de Sven Nys de ciclismo, yo no había nacido, pero en cuanto a las estadísticas se ve claramente que no es el dominio de Mathieu Van der Poel, ni mucho menos, y Van der Poel pues al final toca muchas teclas al mismo tiempo, le da la carretera, al mountain bike y al ciclocross también. Bueno, Van der Poel que consigue el campeonato del mundo de ciclocross con muchísima contundencia. ¿Seguirá o no? ¿Es el último baile de Van der Poel? Dejadmelo en los comentarios. Tiene buena pinta también este 2026 para Van der Poel en cuanto a ciclismo de carretera. Veremos qué pasa en las clásicas con Pogačar. Y ya para terminar, nada, hacer una pequeña mención al Red Bull, que hoy han ganado el Trofeu Palma de Mallorca, el sprint, con Arne Marit, este nuevo fichaje que viene del Guanti. Fijaos, victoria contundente, que han ganado todo, pleno de victorias en la Challenge de Mallorca. La crono la vencieron con el equipo Red Bull, el bloque en general, o sea, en todos los terrenos, en montaña con Remco las 2 etapas, y ahora el sprint también, en todos los terrenos, con diferentes ciclistas, e incluso en la crono por equipos, dominando el Red Bull, que es muy pronto, no hace falta extraer conclusiones prematuras, pero cuando ves ya el casillero, la tendencia de los equipos, sin duda, lo comentamos ayer, UAE ya encabeza la tabla en cuanto a equipos y victorias, 6 hasta el momento. Red Bull lleva 4. No estoy diciendo que Red Bull le compita la primera plaza a UAE, no, la brecha es demasiado grande de la temporada pasada, de un año para el otro no lo cierras,
pero sí que con los fichajes que han hecho, lo comentamos en el vídeo de la previa que podéis encontrar en el canal donde analizamos este plantillón de Red Bull para 2026, darán un paso hacia adelante y existe la posibilidad que en cuanto a puntos y victorias sobrepasen al que era al número uno, al perseguidor número uno de UAE, que era Visma. Ya llevan 4, una segunda plaza, 3 terceras posiciones, se asoman en cada carrera con el bloque que tienen mejorado a la victoria en todas partes, por lo tanto, gran salto de nivel de Red Bull y esta tabla lo deja súper claro. Bueno, dicho esto, chavales, dejadme en comentarios qué pensáis de este Mundial de Ciclocross. ¿Seguirá o no Van der Poel? ¿Os gusta o no su celebración a lo Cristiano Ronaldo? ¿Qué pensáis de Red Bull? ¿Qué pensáis de Del Grosso y de Tibonis? Os leo en los comentarios y si queréis más información, pasaros por el canal porque tenemos la previa del equipo Red Bull, la previa del Visma y del UAE para esta temporada, predicciones del año, muchísimo contenido que estamos lanzando todas estas jornadas que merece la pena que si aún no lo habéis visto, pues disfrutéis de análisis, información y vídeos que tenemos por aquí, siempre colgados en el canal. Ciao ragazzi!